En esta parte vamos a calcular las razones trigonométricas de los ángulos, de uno de los ángulos más conocidos, bueno, de varios, de 30, de 45 y de 60. Para ello vamos a empezar por un triángulo equilátero. ¿Equilátero qué significa? Pues que todos sus ángulos son iguales y que todos sus lados también son iguales. Vamos a suponer que a cada lado le llamamos X, para hacerlo de forma genérica. Entonces, este es X y todo este lado también le llamamos X. Y un triángulo equilátero también lo que cumple es que todos sus ángulos son iguales. Significa que este ángulo mide 60 grados, este también es 60 grados y este es también 60 grados. Conocemos las razones trigonométricas utilizando un triángulo rectángulo, no un triángulo equilátero. Pero, puesto que tenemos un triángulo equilátero, ¿cómo podemos convertirlo esto? ¿O cómo a partir de él podemos obtener uno, o no uno, sino dos triángulos rectángulos? Pues lo que vamos a hacer con este triángulo es partirlo por la mitad. De esta forma que nos quedan dos triángulos rectángulos totalmente iguales o semejantes. Entonces lo que vamos a hacer es coger simplemente una de las partes de este triángulo. Vale, vamos a, por ejemplo, a poner la parte derecha del triángulo. Vale, nos quedaría algo así. Hacemos un zoom para hacerlo un poquín más grande. Entonces, ¿qué podemos observar en este triángulo? Pues que este ángulo es de 30 grados. Luego, este de aquí es de 60 grados. Y evidentemente, este es de 90 grados, que lo señalamos de esta forma. De la misma forma, ¿qué podemos saber sobre sus lados? Sabíamos que este era el lado X, era el mismo que teníamos anteriormente, ¿eh? Simplemente lo hemos copiado y ya está. Lo hacemos un poco más grande para que se vea mejor. Luego, como este lo habíamos partido por la mitad, ahora resulta que este lado de aquí, que de ahí es la mitad de X. Y tenemos que averiguar ahora qué vale la altura. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. En función de X lo pondremos. Recordad que la altura es un cateto, entonces decimos que cateto al cuadrado, vamos a llamarle C o H si queréis porque es la altura, más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Seguimos calculando cateto al cuadrado. Bueno, este pasa allí restante y nos quedaría X al cuadrado menos, recuerda que una fracción al cuadrado es elevar cada cosa por separado, entonces C al cuadrado nos daría mínimo común múltiplo, 4x al cuadrado menos x al cuadrado partido entre 4, que nos daría 3x al cuadrado partido entre 4. Eso sería c al cuadrado, c cantidad positiva. Entonces c, ¿qué sería? La raíz cuadrada de esta cantidad, de 3x al cuadrado dividido entre 4. Recordamos de radicales que de ahí podíamos extraer una x fuera del radical y la raíz de 4 que es 2. Es decir, que nos quedaría x partido 2 raíz de 3. Entonces, esto significa multiplicar, no hace falta ni que lo pongamos. Entonces, en este triángulo ya podemos poner que este cateto vale x medios por raíz de 3. O raíz de 3 partido 2 por x medios. Entonces, en este triángulo nos da igual qué lado sea, podríamos haber dicho que era 2, y aquí nos habría salido números, aquí sería un 2 y ahí sería un 1, por ejemplo, y que habríamos calculado el otro, pero bueno, lo hacemos genérico porque así vale la demostración para cualquier triángulo. Entonces, vamos a empezar ya a calcular las razones trigonométricas. Por ejemplo, empezamos por 60, ya que lo tenemos aquí. Vale, miramos este ángulo 60, que está aquí. Entonces vamos a empezar a poner seno de 60. Seno de 60. Vamos con él. El seno de 60, si miramos este ángulo, es cateto opuesto, que es el que tenemos aquí, que es raíz de 3 partido 2 por x, dividido entre la hipotenusa, que es este que tenemos aquí. ¿Qué significa ahora esto? Que tenemos la x multiplicando y la x multiplicando, la x y la x se va, y que nos queda raíz de 3 partido 2, que es una cantidad, que es un número decimal irracional, pero lo podemos saber, lo podemos dejar así como forma general. Vamos al coseno. Coseno de 60 grados. En este caso, el coseno de 60, ¿qué sería? Cateto contiguo, que es este de aquí, que es x medios, dividido entre la hipotenusa, que vuelve a ser x. De la misma forma que antes, la x y la x se simplifica y que nos queda
1/2. Y para hacer la tangente sería el cateto opuesto, que es raíz de 3 partido 2 por x, dividido entre el cateto contiguo, que es x medios. En este caso, para simplificar, la x la quitamos, un 2 y un 2 lo quitamos y nos queda simplemente raíz de 3. O sea que las razones trigonométricas de 60 son el seno raíz de 3 partido 2, el coseno 1/2 y la tangente raíz de 3. Vamos al de 30. Para ello vamos a mirar el triángulo girado. Entonces vamos al seno de 30, coseno de 30 y tangente de 30. Vale, vamos a señalar en este caso, por ejemplo, en otro color, aunque se nos mezclan un poco. 30 grados, ahora lo que vamos a hacer es mirar este ángulo de aquí. Estamos aquí con este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí que mirar este ángulo que tengo aquí. Vamos al seno de 30. El seno de 30 es su cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto a 30 es, en este caso, es este de aquí, el de abajo, porque es el que está contrario a él. Entonces, seno de 30, x medios, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa para los dos será x. ¿Cómo se simplifica esto? La x se va y nos queda 1/2. Que, fijaos, vamos a hacer aquí una correspondencia. Porque para lo que es 60, en 60 era el cateto contiguo, para 30 es el cateto opuesto. Vamos al coseno de 30. El coseno de 30 era cateto contiguo a 30, que en este caso es el que marcamos aquí, ¿vale? Este de aquí, que es x raíz de 3 partido 2, dividido otra vez entre la hipotenusa. Como simplificamos, la x se va y nos queda raíz de 3 partido 2. Y la correspondencia, lógicamente, es esta. ¿Por qué? Porque para lo que el seno de 60 era el cateto opuesto, es el cateto contiguo para 30. Y por último, la tangente es el cateto opuesto, que era x medios, partido cateto contiguo, que es raíz de 3x partido entre 2. Volvemos a simplificar, un 2 y un 2 fuera, una x fuera, y nos queda 1 partido raíz de 3. Que como ya sabemos racionalizar esto, multiplicando arriba y abajo, vamos a recordarlo, aunque ya lo sepamos, multiplicando arriba y abajo por raíz de 3, nos queda raíz de 3 partido 3. Es decir, que las razones trigonométricas de 30 y de 60 están muy relacionadas, ¿vale? Seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30. Aquí y aquí. Coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30, que es 1/2, y luego la tangente son inversas una de la otra. Esta con esta, pues donde uno es raíz de 3, el otro es 1 partido raíz de 3, que es lo mismo que raíz de 3 partido 3. Falta ahora, por último, encontrar las razones trigonométricas de 45. Vamos a hacer un razonamiento muy parecido al anterior, pero en este caso lo que vamos a hacer es coger un triángulo ya directamente rectángulo, isósceles rectángulo, este mismo. Entonces, ¿qué significa que es isósceles? Que tienes dos isósceles, es que tiene dos lados iguales y el otro desigual. Y como es rectángulo, evidentemente los lados que son iguales son los dos catetos. Entonces, a uno le llamamos x, a esto le llamamos x también, y es un triángulo rectángulo. Como este ángulo rectángulo, su suma es 180 grados, sabemos que este ángulo mide 45 grados y este ángulo también mide 45 grados. Entonces, simplemente con este triángulo no hay que ni que partirlo ni historias y ya tenemos las razones trigonométricas directamente. Conocemos los dos catetos. ¿Qué nos falta por calcular? La hipotenusa. Para ello volvemos a aplicar Pitágoras. Entonces, vamos a aplicar que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. 2 veces el cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que la hipotenusa será la raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Podemos extraer una x y nos queda dentro raíz de 2. Es decir, que cuando tengamos un triángulo isósceles rectángulo, resulta que cada cateto será x, medirá lo que sea, y su hipotenusa medirá raíz de 2 multiplicado por x. Eso nos valía para cualquier medida, si fuera 3 centímetros, 80 metros, lo que fuera. Siempre sería un cateto y raíz de 2 por x la hipotenusa.
Pues vamos ya a lo que toca, que es calcular las razones trigonométricas. Empezamos por seno de 45. Seno de 45 será, y para mirar qué ángulo podemos observar, el 45 me da igual mirar este que mirar aquel de allá, porque nos va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es este ángulo que estamos mirando, este que marco más ahora. Entonces, seno de 45, recordamos cateto opuesto, que es el que tenemos aquí, que vale x, dividido entre la hipotenusa, que es el que tenemos aquí. Entonces es x por raíz de 2, o raíz de 2 por x. Simplificamos, la x se va, y que nos queda 1 partido raíz de 2. Volvemos a racionalizar, porque es siempre mucho mejor dar las soluciones racionalizadas, y nos queda raíz de 2 partido entre 2. Entonces, seno de 45 ya está claro que es este. ¿Qué pasa ahora con el coseno? Pues aplicando la definición resulta que también es cateto, en este caso es cateto contiguo partido hipotenusa. El cateto contiguo en este caso también mide x, porque recordamos que los dos catetos son iguales. Entonces vuelve a ser x partido x raíz de 2, simplifica y nos vuelve a dar lo mismo. 1 partido raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2 partido 2. Es decir, que en 45 el seno y el coseno miden lo mismo, puesto que los dos catetos son iguales. Y vamos por último a la tangente, que entonces lo que veremos es que la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo. Recuerda que el cateto opuesto era, estábamos mirando este ángulo, cateto opuesto era este, partido cateto contiguo, y lógicamente cuando dividimos una cantidad entre sí misma, el resultado siempre nos da 1. Entonces, seno y coseno de 45 miden lo mismo, raíz de 2 partido 2, y la tangente mide 1. Para que nos quede un poquito claro, vamos a hacer una tabla con estos resultados, con los ángulos 30, 45 y 60. Entonces, como nos puede quedar una tabla un poquito más, de forma más clara. Vale, primero, por ejemplo, ponemos aquí el seno, aquí el coseno, y aquí la tangente, y aquí ponemos el 30 grados, 45 grados y 60 grados. Entonces vamos a recuperar lo que habíamos obtenido antes. ¿Cuál es el seno de 30? 1 medio. ¿Cuál es el seno de 45? Raíz de 2 partido 2. ¿Y cuál es el seno de 60? Raíz de 3 partido 2. Fijaos que vamos un poquito como dice, por ejemplo, 1 es lo mismo que raíz de 1. Entonces esto es raíz de 1, raíz de 2 y raíz de 3. ¿Vale? Como que sirva de regla mnemotécnica. Vamos al coseno. El coseno de 30 era raíz de 3 partido 2. Coseno de 45, raíz de 2 partido 2. O sea, ahora vamos lo mismo, pero en orden decreciente. Y el coseno de 60, 1 medio. Y vamos por último a la tangente. Tangente de 60 habíamos visto que era raíz de 3 partido 3. Tangente de 45, 1. Y tangente de 60, directamente raíz de 3. Entonces, que nos quede claro que estos son los ángulos más conocidos, 30, 45 y 60, y que esas son sus razones trigonométricas.